Sus ojos vamos a orar. Señor, gracias por esta hora que nos permite reunirnos, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Te pido por cada uno de los que esté conectado, que podamos aprender, Señor, de tu palabra, Señor, y poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Bendice, Señor, a los que están acá y a los que se vayan a conectar, Señor, también, que lo puedan hacer y podamos aprender juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. Nos quedamos con nuestro doctor del Ministerio Jóvenes en Victoria para comenzar con el discipulado. Vaya, tenga muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar acerca de Romanos 14. Comenzaré yo, posteriormente Adriana y terminará Jonathan. En este capítulo nos enseña a que no debemos de ser cristianos solo de nombre o de título, sino también obrar como un verdadero cristiano. ¿Esto que incluye? No podemos caer en frialdad y convertirnos en egoístas, poseedores de una verdad que no es nuestra, sino que ha sido dada por Dios. Así también no sentirnos superior conforme a otros hermanos con lo que nosotros sabemos, porque llevamos años en el ministerio y otros van empezando. Al contrario, debemos ser y actuar con humildad hacia los demás. Y daré inicio a la lectura de Romanos 14:1. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En esta escritura, Pablo habla de un importante tema y es la relación en la que se tienen los débiles con los fuertes. Pero ¿quiénes son débiles y quiénes son fuertes? Hay varias razones por las cuales un cristiano puede llegar a ser débil. Una de ellas es que sea un bebé en Cristo. Un ejemplo, aquellos que recientemente le han abierto su corazón a Cristo. También puede ser aquellos con legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es un término que no está en la Biblia, pero que se utiliza para describir una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas o reglamentos para alcanzar tanto la salvación como un crecimiento espiritual. Las personas legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a estas reglas que doctrinalmente puede llegar a ser opuesta a la gracia. Los verdaderos creyentes pueden ser legalistas. En vez de eso, somos enseñados nosotros a ser misericordiosos unos con otros, como dice Romanos 14:1. Lastimosamente llegan a existir aquellos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas no importantes que pueden llegar a excluir a otras personas antes de que esas personas puedan dar sus opiniones. Muchos de ellos sienten que por simplemente el hecho de, y no con esto quiero promocionar estas prácticas, pero evitar el tabaco, el alcohol, bailar, ir al cine, salir a comer. Si se evita eso, tatuajes ya van a ser más espirituales, cosa que no es así. Y el tercer punto con los que pueden llegar a ser débiles, el primero era ser un bebé, el segundo era el legalismo y el tercero, aquellos que pueden estar desnutridos. ¿A qué me refiero? Faltos de una buena enseñanza de la palabra. La Biblia dice, el versículo 1, recibid al débil en la fe. Estas son palabras que nos advierte el no hacer de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo, porque si fuese el caso, Jonathan, el pastor, Claudia Portillo, ni me hablara. El siguiente dice, para no contender sobre opiniones, no para discutir o juzgar sobre las opiniones de la otra persona con respecto a las mías, sino que para tener una comunión y que sea la palabra de Dios moldeando nuestro raciocinio. Nosotros no estamos en la iglesia para establecer dogmas en base a lo que nosotros pensamos o lo que es mejor según nuestro pensamiento, sino en lo que dice la Biblia. Por lo tanto, si nos consideramos maduros, debemos demostrarlo con enseñanzas de paz, mansedumbre, humildad y no creerse superiores a otras personas por saber más que ellas, porque esas llegan a ser conductas anticristianas. Dice la Biblia, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Los judíos tenían en su tiempo una base de alimentación que era prácticamente vegetariana, por la cual la mayoría no comía cerdo, que era la carne más consumida, porque seguían las normas con las que ellos habían crecido. Los débiles
no se percibían a sí mismos como personas débiles. Al contrario, ellos se consideraban que eran los fuertes y los que llegaban a comer carne eran los débiles. Esto lo podemos aplicar hoy a nuestro tiempo. Un ejemplo, en el caso de tomar vino. Hay quienes deciden no beberlo porque les puede hacer daño y está bien, pero eso no los llega a convertir en religiosos ni en superiores a los que sí han llegado a consumir vino. El versículo 3 siguiente, Adri, por Voy, perdón. el versículo 3 y 4 de Romanos 14. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En estos versículos nos hace hincapié en quiénes somos nosotros al juzgar a nuestros hermanos en base a opiniones sin un claro fundamento bíblico. Dice, el que come no menosprecia al que no come. También sería fácil que el que es libre de comer pueda menospreciar a aquellos que no se sienten libres, como una persona legalista, que ya expliqué qué es eso. Así como el ejemplo que di puede ser lo contrario. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Aquí Pablo nos dice que no es nuestro lugar el pasar el juicio al compañero cristiano. Así como nos dice Romanos 9:20. Si querés, comparto yo. Vaya. Perdón. Bueno, Romanos 9:20 nos dice, permítanme, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y por lo tanto, y si por cualquier idea o pensamiento nuestro o pensamiento que arrastramos de otra iglesia, cuando nos vamos a otra, o sus dogmas, y no es esencialmente bíblico, no solo estamos buscando o criticando a los demás por no pensar como nosotros, sino que al hacerlo hacia un hijo de Dios, nos estamos poniendo de frente con Dios, como dice Romanos 9:20. En resumen, como cristianos debemos ser humildes para con los demás, ayudar y no humillar, porque no somos los encargados de juzgar a nadie por nada. Lo que sí podemos hacer es corregir, exhortar, pero en base a lo que dice la palabra de Dios. Y así aseguramos una correcta enseñanza. Porque aquella persona que es débil, el Señor lo ha aceptado como su hijo y es él quien lo sostiene de pie. El versículo 5 y versículo 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no, eh, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Para explicar estos dos versículos lo dividí en 3 puntos. El primero, no es en base a nuestros sentimientos. No podemos hacer un dogma de algo que la Biblia no prohíbe, solo para sentirnos mejor o superior frente a otros. Un ejemplo, muchos judíos seguían yendo a la sinagoga los sábados y seguían de cierta manera guardando el día sábado, pero los cristianos en general ponían un énfasis en el primer día de la semana, siendo actualmente el día domingo. No por ellos ni un grupo ni otro grupo tiene la autoridad de exigirle al otro que se respete dicho día. Otro ejemplo relacionado a la Navidad. Sabemos que la historia de la Navidad y que realmente Jesús no nació en esos días. Sabiendo eso, hay cristianos que deciden no celebrar la Navidad y está bien. Otros lo celebran para conmemorar que el verbo se hizo carne, el cumplimiento y la promesa del Mesías. Y otros simplemente pueden llegar a celebrar la Navidad o verla como un momento de unión familiar y convivencia. Y no por ello debemos imponer órdenes a un grupo o a otro. El siguiente punto, repito, el punto 1 no es en base a nuestros sentimientos. El siguiente, hacer todo para el Señor. Ya sea que comamos carne, celebremos o no la Navidad, así como los ejemplos que di,
Lo importante es que debemos evitar las contiendas y creyéndonos mejor que los demás y buscar así pelear con ellos. Lo más valioso es que le debemos pedir a Dios sabiduría y que nos ilumine si realmente debemos hacer algo por medio de su palabra. Y si lo hacemos, que sea para la gloria de Dios y evaluar si en verdad lo estamos haciendo para glorificar a Dios o si es para simplemente engrandecer nuestro ego. Porque si nos preguntamos eso, si es para engrandecer nuestro ego y nos damos cuenta que sí, es mejor no hacerlo y así evitar pecar. Y el tercer punto es dar gracias a Dios. Como nos dice al final el versículo 6, dar siempre gracias a Dios, dar gracias antes de acostarnos, dar gracias antes de comer, y si es un plato de carne, como los ejemplos que he dado, también que entra en esa acción de gracia. Siguiente. Versículos 7, 8 y 9 de Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No vivimos para nosotros mismos. Por eso, como dije anteriormente, debemos de ser agradecidos con Dios por el día, por los alimentos, por esta reunión que estamos teniendo. Y eso es lo que debemos tener claro, ya que nuestra vida le pertenece a Cristo y dejaremos de enfocarnos en la vida de los demás y a ordenar los fallos que nosotros, a evitar ordenar los fallos de otro y ordenarlos de nosotros mismos, que solo puede que solo nosotros y Dios conocen. Cada día tenemos que hacer morir más a nuestro viejo yo y transformarnos cada día en una persona nueva. Y así ya para cuando nos debamos morir, no tengamos miedo de la muerte, ya que si vivimos o morimos, del Señor somos. Para eso murió y resucitó Cristo, para despojarnos del poder de la muerte, para quitarnos ese peso de la ley que nos condenaba. Y si no fuera por Cristo, eh, si no fuera por Cristo, no estaríamos en esta reunión, no seríamos llamados hijos de Dios. Y sabiendo todo esto, muchas veces seguimos juzgando a nuestros hermanos, que por la gracia de Dios hemos sido salvos, tanto él como yo, que si murió por mí, también por mi hermano. Todos podemos cometer errores, somos imperfectos, pero así Dios nos ha aceptado. Y para corregir o exhortar a otros, primero debemos de vernos nosotros mismos. Y con esto quiero terminar mi punto. Si queremos celebrar la Navidad, que sea para glorificar a Dios. Si no queremos celebrar la Navidad, como los ejemplos que di, que sea para glorificar a Dios. Pero no juzguemos a nuestros hermanos, porque así como dice el pastor, señalamos con un dedo y hay otros 3 dedos que nos señalan a nosotros. Y así, juzgando, desacreditamos todo lo que nosotros hacemos para glorificar a Dios. Siguiente. Vale, versículo del 10 al 12, los leemos, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No sé si a muchos les ha pasado, bueno, nos ha pasado que cuando vemos a algún hermano en Cristo, a algún amigo o alguna X persona en cualquier lado que comete algún error o hace algo inapropiado, indebido, y venimos nosotros y le criticamos o hacemos un comentario así como que, uy, mira lo que publicó fulanita, o mira, o sea, ella iba a la iglesia y mira hoy lo que anda haciendo, ya viste que no sé qué, que no sé cuánto. Y lastimosamente todos, me incluyo yo, en más de alguna ocasión hemos cometido el error, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, que por ya tener
demasiado una X cantidad de tiempo en la iglesia, de estar asistiendo, participar activamente en un ministerio, servir, vas todos los días si es posible a los cultos, no faltas, un domingo no sos de las personas que pasan ahí toda la iglesia, y llega un punto en nuestra vida de que llegamos como a una pequeña ilusión de estabilidad, o de creernos de que ya hemos alcanzado un cierto nivel de madurez espiritual, y nos empezamos a comportar de una manera en el que de repente vemos a alguien que comete un error y rapidito le juzgamos, rapidito hacemos un comentario o alguna mirada, algún gesto, a veces no, ni siquiera lo decimos, sino que simplemente lo pensamos. Pero qué interesante, me resulta a mí bastante estos versículos, más que todo en el versículo 12, se lo vuelvo a leer, que dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En el Sermón del Monte, si mal no me equivoco, ahí me corrigen si estoy mal, cuando los fariseos se le acercaron a Jesús, hay una frase de que a mí me gusta bastante, que él la mencionó, que cuando dice, ¿por qué señalas la paja en el ojo de tu hermano y no ves la gran viga que tenés en el tuyo, verdad? Qué fácil, siento yo, que nos resulta muchas veces señalar el pecado de la otra persona, el error de la otra persona, y se nos olvida, porque se nos olvida cuántos errores no cometemos nosotros. A veces es bien fácil juzgar un error de una persona porque lo estamos viendo, lo vemos al hacerlo, lo vemos cuando lo escuchamos cuando él lo dice, pero ¿qué pasa con los errores o las cosas que hacemos nosotros en esos momentos en los que pensamos que nadie me está viendo, nadie se da cuenta? Yo muestro una apariencia de cristiandad y de espiritualidad, pero por dentro, cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la casa, en el colegio, en la calle, se nos olvida de que también nosotros nos fallamos, también nosotros nos equivocamos, y se nos olvida que de todo, yo no voy a dar cuenta por lo que René hizo mal, por el error que él cometió. Yo no voy a dar cuenta por el pastor, por lo que él hizo o dejó de hacer. No, ¿qué nos dice aquí? Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos sido aquí en la tierra, no de la otra persona, sino de lo que cada uno de nosotros ha hecho. Y sí me gustaría que siempre mantengamos, hacer un poquito de énfasis en eso, que lo tengamos bien presente y recordar eso cada vez que yo vaya a criticar a una persona, ponernos a pensar, o sea, ¿qué, qué tanta moral tengo yo para criticar lo que el otro está haciendo? ¿Acaso yo no estoy fallando en otra área? ¿Acaso yo estoy de verdad lo suficientemente bien como para poder emitir esa crítica ante la otra persona? Y pasamos a la siguiente, versículo 13, que dice, y eso sí, pongámosle bastantemente, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es bien interesante. La Biblia lo menciona también cuando dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. ¿Por qué? Porque uno no sabe, a veces uno habla por hablar, realmente no pensamos, o mejor dicho, no medimos las consecuencias que puede tener un comentario que nosotros les podamos llegar a hacer a una persona. ¿Por qué? Porque yo no sé realmente cuál es la situación que esa persona pueda estar atravesando, cuál es ese problema que yo no estoy viendo, o si ha sido un hermano que ha estado en la iglesia, pero se ha alejado y hoy está intentando volver, pero en lugar de ser yo esa ayuda, ese hermano realmente de corazón como la Biblia nos manda que seamos, ¿qué hacemos? Lo juzgamos, y muchas veces, ¿qué pasa? Esa persona dice,
¿para qué voy a seguir viniendo a la iglesia? Yo no soy bienvenido, yo aquí no me siento bien, mejor me regreso a donde estaba. Y qué feo ha de ser el día que nosotros lleguemos a dar cuentas ante Dios y Él no, y o sea, y ver de que esa persona, por culpa nuestra, se alejó de los caminos de Dios, por culpa nuestra, dejó su ministerio, dejó su familia en Cristo por un comentario, por algo que nosotros hicimos y que no nos detuvimos a medir las consecuencias de esa acción, de ese comentario que nosotros hicimos. El versículo 14, pasamos al siguiente. Dice, 14:15, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Volvemos a lo que les mencionaba anteriormente. Qué increíble me resulta a mí a veces el hecho de que cuando una persona se ha alejado de la iglesia y regresa, no me dejarán mentir, algunos lo han hecho, otros pueda que no, pero cuántas veces nos fuimos nosotros el que hizo ese comentario de, uy, mira, regresaste, qué tal estuvo el mundo, qué tal la vida mundana, que no sé qué, que hasta que apareciste, que no sé qué, o sea, a veces uno lo puede sentir como un comentario inocente, un comentario que tal vez aparentemente no conllevaba una mala intención de parte nuestra, pero muchas veces ese pequeño comentario es el que hace que la persona diga, mejor ya no voy a venir, o solo vine ese día y dijo, puchica, cómo me trataron después de tanto tiempo que yo tenía de no ir a la iglesia y hoy que regreso, en vez de encontrar un abrazo, de encontrar una mano amiga, o sea, solo encontré críticas, solo encontré malos comentarios y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el versículo 15? No hagas por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Imagínense qué delicado es eso, de que a veces en nuestras manos puede estar el hecho de que una persona de verdad venga a Cristo, se cimiente en la fe, se cimiente en la palabra de Dios, o imagínense que se pierda aquella persona por la que Cristo murió. Ser nosotros, imagínense, no sé, yo me pongo a pensar en que realmente qué tanta paz mental, qué tanta paz de corazón podríamos llegar a tener nosotros si supiéramos cuántas personas o si de verdad ha habido alguna persona que por algún comentario de nosotros se perdió. Ya no quiso volver a saber nada de la iglesia, ya no quiso volver a saber nada de Dios, de la Biblia, de nada, y prefirió irse al mundo y hasta la fecha ahí sigue. Siento yo que fuera bastante feo, la verdad. Y pasamos al versículo 16. Dice, 16, 17 y 18. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la palabra vituperar? Yo lo buscaba en internet, la definición, y se las leo ahorita. Dice, la palabra vituperar se puede traducir como censurar o desaprobar con mucha dureza una cosa, una persona, una situación, etc. Imagínense, vituperar es ese, lo podemos traducir como ese momento en el que nosotros lo disfrazamos de una exhortación. René mencionaba eso al inicio.
pero que en lugar de realmente exhortar a esa persona a dejar lo que está haciendo por algo mejor, lo único que hacemos es criticarlo duramente, señalarlo severamente con nuestra aparente espiritualidad, que es mejor que la de esa persona, con nuestra moralidad superior, y venimos y en lugar de realmente exhortar a esa persona para que cambie, hay un cambio en esa vida, lo terminamos de votar. Porque imagínense que dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y aquí me gustaría hacer como una aclaración, una comparación, una diferencia de lo que es cuando criticamos a cuando realmente nosotros exhortamos, porque si bien la Biblia sí nos llama y nos exige hasta cierto punto que nosotros es nuestro deber exhortar y señalar cuando una persona, un hermano en Cristo está en pecado, está cometiendo algún error. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué es la exhortación? La exhortación, ¿qué tiene que ser? Yo decirle, por ponerles un ejemplo, le digo a X persona, mira, lo que estás haciendo no está bien, no es correcto, estás dando un mal testimonio, estás cayendo en pecado, no tiene que ser así, pero la exhortación nos lleva ok, te señalo tu error, lo que estás cometiendo mal, pero también te muestro, te ayudo y te invito a cómo vos podés salir de eso y poder poco a poco, porque no va a ser de la noche a la mañana, poco a poco, poder llegar a tener y a vivir la vida a la que Dios te ha llamado, la que Dios te pide que tengas, pero al contrario, ¿qué es la crítica? Que es el vituperar. Simplemente yo le señalo el error a esa persona y de una forma tajante, de una forma hasta cierto punto hiriente, solo te señalo el error y te digo, puchica, vos que no sos cristiano, que no estás en la iglesia, que no estás en un ministerio y cómo te puedes estar comportando de esa manera, cómo puedes estar haciendo esto, o sea, mira, estás mal, mira, sos un gran pecador, no deberías, o sea, comportándote así, ni deberías de estar haciendo lo que haces dentro de la iglesia. ¿Qué gran diferencia hay entre el momento en el que nosotros señalamos el error y le invitamos a la persona a salir de él, al hecho de solamente señalarlo, lo terminas haciendo sentir peor, puede ser de lo que ya se está sintiendo la persona, y ahí lo dejas? Y pasamos al siguiente. Que dice del 16 al 18, perdón. Y ahí finalizo. En el versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Les quiero invitar a realmente siempre, antes de querer emitir un juicio ante una persona, antes de querer señalar algo, o sea, analizar la forma en la que nosotros le vamos a decir, orar, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios prudencia, porque cuando nosotros nos guiamos bajo esos preceptos, estamos agradando a Dios y estamos realmente siendo de ayuda al cuerpo de Cristo, estamos siendo verdaderamente instrumentos de Dios, que es a lo que hemos sido llamados. Y continuamos con Jonathan. Ahí está, sí. Hola, buenas noches. Vamos a continuar. Si se fijan, el capítulo es bien, hace énfasis, el título que tiene al menos en Reina Valera es Los débiles en la fe. La verdad que en más de algún versículo, o en varios diría yo, pues
me identifico o nos hemos sentido, cada uno de nosotros identificados, desde sentirte que no podés con algo hasta sentirte criticado por alguna persona. Yo creo que todos hemos vivido esa parte de que te puedan criticar, te puedan ver mal. En teoría, como decía Adriana, los que se sienten como más espirituales. Y la verdad es que cada uno de nosotros, no hay manera de decir yo soy más santo que aquel. Lo que pasa es que muchas veces que lo que vos haces no se vea, no quiere decir que no es pecado. Entonces se maneja mucho actualmente que pecado es pecado. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Pecar es pecar y es algo que nos destituye de la gloria de Dios. Entonces, para continuar con el versículo 19, ya en esta parte del capítulo, habla ya de que podamos convivir como hermanos, que podamos edificar, pero hay algo bien importante: edifica a tu prójimo. En lugar de ponerles mucho texto, pues pensé en buscar una imagen que representara parte de ello, ¿va? Entonces, en Romanos 14:19 dice: así que sigamos sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En nuestro texto dice: usa tu libertad para edificar a los demás. Es difícil tratar de ser buen ejemplo, tratar de guardar tu testimonio, es algo muy importante. Ahora veo una imagen que decía: muchas veces la única Biblia que tu vecino ve es tu forma de actuar. Por lo general, más de alguna vez has tenido algún problema con tu vecino o algo, y ahí dice, y es tal cual, posiblemente la Biblia abierta que vio es tu forma de actuar, y mucho sale esa palabra que dice: y para ser como él, mejor no soy nada. Es bien difícil, pero es algo que hay momentos en los que no se puede evitar el destruir a otra persona. Muchas veces, como lo comentaba Adriana con tu comentario, el famoso dicho cuando llegas a la iglesia después de haberte ido en tu tiempo, va, y te dicen: hey, ya regresaste de la gira, va, de la gira por el mundo. Entonces regresaste porque no encontrás lo que Dios te da, pero tampoco nosotros, los que posiblemente lo podemos recibir en ese momento, tenemos la facultad de decirle: hey, ¿por qué te fuiste? Que no sé qué. Ahora la pregunta sería: ¿edificaste algo en él? ¿Trataste de hacer la paz en él cuando te diste cuenta que se fue? Ahí donde hace énfasis mucho de que tratemos de hacer paz. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entre nosotros. Muchas veces, en lugar de estarnos acabando en buen salvadoreño, casi nadie tiene palabras que te ayuden a edificarte. Muchas veces estás pasando procesos en los que simplemente te critican por lo que haces, pero no saben el trasfondo de lo que está sucediendo. Posiblemente sea tu salida esa, la forma de expresarte, la forma de publicar, porque ahora muchas veces hasta en lo que publicas tienes que tener cuidado, aunque las redes sociales son para divertirse un rato en lo que publica uno. Entonces es bien complicada la situación, tratar de llevar la paz. Sí se puede, difícil, sí, pero para edificar a tu prójimo, número uno, tenés que ser sincero, no ser hipócrita, porque la mayoría de veces se maneja eso, ser uno hipócrita y no poder solo saludarlo del diente a labio, pero en tu interior, o sea, a las espaldas, te lo estás acabando. Y es algo que lo hablo con propiedad porque, como dice Adriana, o lo hemos hecho o nos ha pasado.
alguna vez. Entonces, tengamos la libertad de poder edificar, pero para bien, para ayudar a nuestro prójimo. El versículo número 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Si comiendo o bebiendo algo vas a hacer que alguien tropiece, entonces no tenemos la libertad para poderlo hacer, porque sabes que vas a ser piedra de tropiezo para él. Posiblemente en la situación o en el entorno en el que estés, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi papá, o sea, él fue una persona alcohólica. Gracias a Dios no tuvo que llegar a la calle para poder recapacitar, pero si vos lo llevas y le decís, mire, vamos a ir a tomarnos una gaseosa a un bar, o sea, es lógico que lo vas a hacer tropezar porque lo vas a llevar de un lugar donde ya salió. Hay muchas situaciones y no solamente con la comida, solo lo hace para hacer un énfasis, pero hay muchas cosas en las que si nosotros terminamos de embrocar al otro y en lugar de ayudarle, lo estamos empujando. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Cuántas veces hemos destruido a alguien? ¿Cuántas veces se apartó? Yo tuve un amigo que ya no vive en el país. De hecho, me recibió en el Ministerio de Jóvenes. Y yo siempre bromeé de una manera muy pesada con él. Muy pesada, muy pesada. Jamás creí yo que por las bromas que le hacía iba a llegar un momento en el que se podía ofender. Actualmente no vive acá en el país. Me recibió en el ministerio, no se imaginan él cuántas veces me invitó para ir y pues a los meses de haber llegado, él se fue y ya jamás volvió a regresar. Y intentó regresar una vez y pasó lo que tanto hemos hablado todo el resto del capítulo. Se recibió de una mala manera. ¿Y qué pasó? Se terminó saliendo del todo. Entonces, cada uno de nosotros debe ser como un estudio y no cometer esos errores cuando vemos que llegan de nuevo, porque ese sería el propósito, que lleguen al hospital donde se pueden sanar. Creo que cuando ya estamos buenos o ya nos sentimos medio buenos, no queremos regresar a la consulta, casi nunca, o casi nunca nos queremos terminar el medicamento, pero cuando estamos enfermos sí somos, solitos vamos, solitos nos llevamos prácticamente voluntariamente a las situaciones. Entonces lo mismo pasa. Vamos al versículo 21. Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Sin embargo, no deberíamos pensar que Pablo permitiría este tipo de corazón para atender al legalismo de alguien. Pablo habla del tropiezo de un corazón sincero y el no satisfacer los antojos del legalismo o de alguien. Por ejemplo, cuando unos cristianos de origen judío se ofendieron porque los creyentes gentiles no fueron circuncidados, Pablo no atendió sus demandas legalistas. Hay cosas que no podemos llevarlas al extremo o ser tan legalistas, porque al final no es la religión la que te salva, no son las reglas de una persona en esta tierra las que te salvan. Las que te salva es la sangre de Cristo, reconocer que es nuestro Salvador, pero muchas veces hacemos que la gente se aparte porque queremos que cumplan
reglas humanas. Sí es necesario tener un orden, no digo que no, y en todo lugar, a donde quiera que vayas, existen reglas. Pero muchas veces, erróneamente, nosotros actuamos de manera en la que en lugar de ayudarle aplicando las reglas, lo terminamos de apartar. Muchas veces lo hacemos por falta de conocimiento, porque no entendemos por qué pasó la situación, no tenemos empatía por las cosas. Entonces son situaciones complicadas que Pablo aquí en cuántos años antes las plasma y siguen pasando. Entonces ahí es donde nosotros debemos aplicar esa situación y tener esa empatía para poder ayudarnos, pues, porque en más de algún momento hemos estado débiles en nuestra fe. Nos hemos sentido que no somos dignos, nos sentimos apartados. Entonces ahí es donde debemos entrar. En la carta de Santiago habla de que ayudar a aquel que se aparta, aquellos amigos que se apartan para poder tener ayudarlos y ser sabios. Entonces vamos al versículo 22. El principio final de la fe. Vamos a leer de un solo el 22 al 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Tienes tu fe? Puede ser una fe grande, una fe pequeña. Te sientes en cierta libertad de participar en algunas cosas. Alabado sea Dios, pero ten tu fuerte fe delante de Dios, no delante del hermano que tropezará. Nos hace entender de que no te jactes, de que no te creas que porque tenés 10, 15 años de estar en una iglesia ya sos santo. De ninguna manera. Más cuando queremos aplicar que el santo es aquel que no peca. Pero sí puede ser un santo apartado para Dios. Pero cuando ves a tu hermano que está cometiendo error, como decía Adriana, hay que tener manera para acercarte, manera para decirle las cosas y no condenar la situación, más bien acercarte para ofrecer un consejo, porque muchas veces se acercan a decirte para condenar tu situación y no para ofrecerte una ayuda. Jesús no hizo eso. Jesús no vino a decirte, mira, vos pecador te vas a ir al infierno, que no sé qué. Y vino a salvarnos, vino a morir por nosotros. Hace, ¿qué? 2 semanas acabamos de recordar esa semana dolorosa que vivió. Muchas veces hay algunas personas que no se sienten bien viendo parte de la película que tanto se mira en esa semana, pero, o sea, es parte, o sea, todavía se queda corto para lo que sucedió. Imagínate ese sacrificio tan grande para que lo desperdiciemos de esa manera. Entonces, ten fe, pero delante de Dios. Ten fe para con Dios y no para quien te conviene. Aquí en la lámina de la diapositiva está la traducción en lenguaje actual. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no padece, procede de fe, es pecado. Entonces, lejos de creerte que
sos súper espiritual, llegas a caer en el error y pecar. Vamos al versículo 23 sería. Pero el que duda es completo del pecado. Quiero ver qué horas son. Todavía alcanzamos. Continuando, ya en el capítulo 15, ya nos habla siendo llenos en la vida cristiana. ¿De qué debemos ser llenos? Llenos de cariño y preocupación por los demás. Versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrede a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Importante recalcar lo mismo. Cuando vemos algún mal en alguna persona, en tu prójimo, en tu hermano, no estás para condenarlo, estás para ayudarle. Ese es el propósito, estás para ayudarle, no estás para condenarle, no estás para decirle, mira, estás destituido de la gloria de Dios. A veces lo hacemos en broma, pero no es así, no es esa la situación. No podés condenarle, debes recibirle con abrazo, con cariño, ser más empático, porque muchas veces, porque yo lo esté haciendo de una manera, no quiere decir que solo esa manera existe. Pueden haber otras formas de hacerlo y puede ser mejor. Entonces, ser un poco más empático es estar lleno de cariño. El punto número 2 sería llenos con el ejemplo de Jesús. Versículos 3 y 4. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nosotros debíamos, ustedes y yo debíamos, pero llegó alguien y dijo, lo vamos a poner en contexto, debe $6,000 del carro. Y alguien te dice, mira, ahora te doy estos $6,000, págalo y quedas libre de tu deuda. Eso vino a ser Cristo, a pagar tu deuda y mi deuda. No lo merecíamos de ninguna manera, pero aún así, por amor a nosotros, Dios envió a su hijo a ser sacrificado. Fue difícil. En mi caso como padre, diría yo que difícil fuera ver sufrir a mi hijo. Y solo cuando están enfermas, estas 2 semanas atrás, hubo un día en el que ya 2 semanas seguidas de enfermedades, una tras otra entre ellas. Y nosotros, mi esposa y yo, créanme que llegó una noche en la que yo ya no hallaba qué hacer. ¿Y qué me tocó? Señor, orar, confiar en lo que estaba pasando. No me agradaba, pero debemos confiar en el proceso. Todo lo que sucede tiene un propósito. Muchas veces no lo vemos porque estamos cerrados en que yo quería una cosa y lo quiero por allá. Pero siempre Dios se va a glorificar en medio de tu proceso. Y si te acercas a alguien que te pueda ayudar, mejor aún. Entonces, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor. Y el último punto, una oración para cumplimiento. Pero al Dios, el hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que es una obra
que el Espíritu Santo debe ser dentro de nosotros. Debemos darle espacio para que entre en nuestro corazón y tengamos el consolador que quedó después de la muerte de Cristo. Solo está ahí para que lo podamos tomar en el momento. Lo que Él recibimos está en nosotros. Y si no le has recibido, hoy es cuando puedas darle entrada y poder conocer qué es el poder y las maravillas de Dios. Porque hay muchas situaciones, como les tuve el privilegio de predicarles hace varios días, donde solo vos y Dios, y reconocer que quien lo ha creado todo tiene el poder para ayudarte, es lo mejor que puedes hacer. Entonces dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y le demos la gloria y la honra siempre a Él. Alcancemos esa meta al ser unánimes y hablar a una voz, al tener unidad en nuestra forma de pensar y hablar. ¿Cuál sería el final? Que todos podamos ayudarnos, comprendernos. Hay cosas que solo Dios las puede hacer. Comprendernos o llegar a un acuerdo en un grupo grande. Eso, saben que trabajar con grupos grandes es difícil, pero si Dios puede ayudar a lograr eso. Eso sería lo que tenemos para ahora. Ya esperamos pronto, ya el próximo jueves estaríamos iniciando con un nuevo libro. Gracias por su atención. ¿Algo que agregar o algo que puedan abonar? ¿O alguna pregunta, duda que les haya quedado? No sé, pastor, si quiere agregar algo más. Sí, espérenme que no me podía activar el audio. Bueno, gracias. Siempre pues agradecerles porque se toman el tiempo de preparar lo que es la disertación y interesante pues porque tenemos que todos, como dicen, poner nuestra barba en remojo, ¿verdad? Así dice el dicho, que aunque no tengamos barba, porque los tres mencionaron algo bien importante y es el hecho de saber cómo, cuándo y dónde decir las cosas, porque algunas veces lo que decimos está tan fuera de contexto que lejos de ser de bendición, nos volvemos de tropiezo y ha pasado no solo en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias, ¿verdad? Entonces es importante el hecho de saber qué es lo que vamos a hacer, lo que Jonathan decía acerca de su amigo, de cómo bromeaba con él. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la iglesia con gente adulta, donde se les ha dicho, volviste, apareciste, veniste del mundo, entonces volviste de Egipto y la gente, a algunos, pues, que no somos tan susceptibles, como que no nos afecta, pero a otras personas sí. Entonces debemos tener ese cuidado. El Señor siempre nos pide que cuidemos mucho nuestro testimonio porque es importante. Y lo que decían que la primer Biblia que van a ver es a nosotros, ¿verdad? Así que qué bueno cerrar con eso, pues para que quede en nuestra mente que cada vez que, donde quiera que estemos, porque lo importante, o sea, no es ser cristiano solo en la iglesia, lo importante es afuera de la iglesia. Entonces, y también agregar algo, que hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje, ¿verdad? También nosotros debemos tener ese cuidado que hacemos, que decimos, porque somos cartavistas, la gente nos ve y podemos estar haciendo 100 cosas buenas, pero hacemos una mala y por eso nos van a señalar, ¿verdad? Y algunas veces no dicen es fulano de tal, sino que dicen es del Taber, es cristiano, dice que es cristiano. Entonces, cuidado con ser de tropiezo, ¿verdad? Así que gracias por lo que se tomaron el tiempo. No sé si alguien más
¿Quiere agregar algo? Bueno, si no hay nadie, entonces, antes de terminar, les comento que el siguiente libro que vamos a estudiar es Efesios, solo que no vamos a empezar este jueves que viene, sino hasta el siguiente. Así que para que estemos pendientes y tampoco, o sea, se vayan a enfriar, ¿verdad? Sino que vamos a seguir. La verdad que es muy interesante el libro de Efesios. Nos enseña también cómo debemos de desenvolvernos o desarrollarnos los cristianos, ¿verdad? Así que espero en el Señor que sigamos adelante y sigamos invitando a nuestros amigos. O sea, qué bueno sería que nosotros pudiésemos crear una publicidad del discipulado y ponerlo en nuestra, o sea, cuando le digo crear cada quien, yo sé que algunos pues tienen más habilidades que otros, pero poderlo hacer en nuestras redes sociales para que nuestros amigos se puedan conectar, ¿verdad? Así que ahí Josué siempre se toma el tiempo de grabar, de guardar. No sé si se puede compartir en nuestras redes también, poderlo hacer para que otra gente lo escuche, ¿verdad? Porque esto es para todos. Así que de antemano, gracias y vamos a orar para terminar, ¿verdad? Bendito Dios, queremos agradecerte, Padre Eterno, porque estamos cerrando un discipulado más y no solo el día, sino también cerramos un libro más. Gracias, Padre, por el privilegio de compartir su palabra con los hermanos, amigos y con todas las personas que siempre están pendientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cuidarnos, a ser de bendición y no de tropiezo para las personas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que gracias a todos, que Dios me los bendiga. Feliz noche, nos vemos el sábado.